buenas tardes, vamos a ser breve con la introducción, así no perdemos tiempo en la excelente exposición que vamos a tener en esta segunda clase del curso de faltas y contravenciones. Para aclararles un poquito el tema de la planilla de asistencia, dentro de 40 minutos aproximadamente la van a tener en el chat. La vamos a subir 2 o 3 veces y también va a quedar puesta a disposición un ratito después de que termine la clase para que la puedan completar, ¿sí? Si alguno tiene problemas con completar la planilla, nos puede avisar durante la clase. Después es imposible resolverlo. El mail de confirmación les puede llegar en spam, en su correo electrónico de manera directa, o aquellos que no tengan Gmail, muchas veces no llega. Pero si la planilla se envía, quédense tranquilos que está registrada su asistencia, ¿sí? No hay problema. Lo que puede ocurrir es que no le envíe la planilla y ahí sí nos avisan, ¿sí? Bien, comenzamos entonces con la clase. Cualquier pregunta o duda relacionada con la asistencia nos lo hacen por privado a los administradores. Ustedes dedíquense a escuchar la charla, que es lo más importante. Bienvenidos a todos. Buenas tardes, Cecilia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Verónica. Buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Una alegría tenerlos de vuelta acá. La verdad es que luego del encuentro introductorio que tuvimos el martes pasado con Germán, este año nos toca también una clase de lujo con un disertante también de lujo, el doctor Fernando Mumare. Él es juez de faltas en el Partido de General Pueyrredón, en la ciudad de Mar del Plata, desde el año 2000, hoy especializado en todo lo que tiene que ver con el derecho del consumo. Es abogado, doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Mar del Plata, y docente de innumerable cantidad de materias de grado y de posgrado, a nivel nacional e internacional. Así que bueno, es un gusto y un lujo contar con él para este encuentro. Nos va a compartir algunas reflexiones sobre la justicia de faltas. ¿Fer? Buenas tardes a todos y a todas. Primero que nada quiero agradecer al área de graduados de mi querida Facultad de Derecho, en la persona de Verónica Giovanello, una comprometida abogada que siempre hace un esfuerzo sobrehumano para que estas cosas salgan muy bien. Fundamentalmente quiero agradecer también a la doctora Cecilia Otero y al doctor Germán Bernardi, que son, primero que nada, dos amigos. Segundo, personas que podrían estar hablando mejor seguramente que yo, porque son muy formadas y con una experiencia tremenda, así que me remito a contestar las consignas que me dieron para hablar, pero quédense bien tranquilos que si tienen algún tipo de duda o algo, ustedes pueden seguir charlándolo en la próxima clase o la otra con ellos, de los que yo aprendo todos los días. Bueno, la verdad es que a mí el tema me apasiona y voy a tratar de, hasta las 7:30, presentarlo, después dejar un ratito para las preguntas. Yo a las 8 tengo que dar otra charla, pero creo que vamos a andar bien con el tiempo, si no me comprometo en un próximo encuentro a aclararles más temas si fuera necesario. Cuando a mí me hablan de la justicia de faltas, encuentro que hay dos problemas bastante serios. El primero es que falta una formación específica en la carrera, entonces es una materia que no se ve algo en derecho público provincial, pero muy escuetamente. Los profesores de derecho administrativo lo tocan en una bolilla, los de derecho penal casi ni lo tocan, y los de derecho del consumidor recién a partir del año 1998, a través de una resolución de la CONEAU, permitió que eso fuera una asignatura obligatoria, y bueno, entendemos que ahí se está empezando a ver con un poco más de profundidad. Pero esto hace que tengamos en general, en la práctica profesional, una verdadera ensalada. Este es un problema. Y el otro problema es que no entendemos muy bien cuál es la función, porque tradicionalmente la justicia de faltas es una función sancionatoria, y entonces a veces nos quedamos en la herramienta y no profundizamos qué es lo que persigue, ¿no? Es como que estuviéramos hablando de medicina, estuviéramos hablando de un médico, no sé, cardiólogo, por ejemplo, y no entendiera que la salud de la persona tiene una connotación
que excede el marco del corazón, y que generalmente las enfermedades del corazón tienen algún tipo de vinculación con la salud integral de la persona. Bueno, esto es bastante parecido a eso, en términos de que cuando nosotros hablamos de una contravención o una falta municipal, en realidad tenemos que tratar de ahondar un poquito y averiguar qué es lo que estamos pretendiendo hacer. Sobre todo si somos operadores del derecho, digo, ¿no? Todos los que estamos acá hemos estudiado abogacía, creo yo, con un instinto o una pasión por la búsqueda de la verdad, de la justicia, por defender al más débil, y en ese sentido, la cotidianidad a veces nos va llevando a discutir la técnica, la herramienta, y nos olvidamos que atrás de eso hay una persona. Así que si me permiten, quiero hacer un poquito una breve introducción que tiene que ver con algún fundamento teórico, y esto lo hago sosteniéndome en la primera de las premisas que les planteé, que es la falta de formación académica en el grado. No es para, digamos, les pido disculpas los que lo saben y los que lo conocen, pero bueno, es un poco para que todos estemos hablando el mismo idioma. En realidad, cuando nosotros tenemos que tomar un punto, yo podría tomar el punto de 1944, que fue cuando se creó la justicia municipal en Cava, pero voy a ir un poco más atrás, porque vuelvo a repetir el fundamento de la justicia. En realidad nosotros tendríamos que decir que a partir de la Revolución Francesa, en el año 1789, se instauró un nuevo sistema, ¿no? Un sistema democrático, republicano, que se instrumentó a través de las constituciones, el derecho clásico. En ese derecho clásico, ustedes saben que se pregonaban tres principios fundamentales: la libertad, la igualdad y la fraternidad. A veces nos cuesta entender esto, pero esto es justamente cómo se articula nuestro trabajo. Digamos, la libertad es el que nos permite a nosotros tener un desenvolvimiento cuanto más amplio podemos, más restringido es el Estado en términos del control y de los límites. Y esto tiene que ver con una acción y reacción al momento anterior, a 1789, donde había un sistema dogmático, donde el rey imponía las condiciones, donde nadie podía entrar y salir de un territorio, le establecían la cantidad de hijos que podían tener y existía la esclavitud. Partamos desde esa base. En mayor o en menor medida, todos tenían algún nivel de esclavitud con respecto al rey. Esa libertad hizo que la primera corriente constitucional marcara profundamente los límites del Estado. Y por eso ustedes se encuentran con un artículo 19 que dice que las acciones que no estén expresamente prohibidas están permitidas y que el Estado tiene que restringirse. La realidad es que esto dio lugar a que en un Estado en retracción ocupase ese rol sectores que tienen una participación política gravitante fundamentalmente a través de la canalización económica. Los grandes grupos económicos y de concentración empiezan a ocupar ese rol de distribuidor. Yo diría que cuando en el año, no sé, 1900 imaginábamos a la industria automotriz como una de las pujantes industrias que iban a ocupar un rol de empleador en desmedro de un Estado que tendría que fomentarlo porque iba mucho más adelantado, hoy nos encontramos que deberíamos hablar con Facebook o con Google, digamos, ¿no? O sea, distintos actores en distinta etapa han ocupado el rol del impulso privado, que está muy bien. Lo que pasa es que generalmente ese impulso privado, cuando se genera un desequilibrio, nos hace caer en la segunda de las premisas, que fue la igualdad. Y la igualdad que, naturalmente, cuando se sanciona la Constitución, allá en 1853, se entiende como que nadie puede tener un trato distinto. Entonces somos todos iguales ante la ley. Pero ese concepto de igualdad, y ahora voy a volver sobre eso, quedó un poquito perimido. Y finalmente la fraternidad, que digamos pocos entienden a qué se refiere, pero digamos yo para dejarles tres conceptos de fraternidad y que a ustedes le quede grabado en su memoria, podemos decir que es la discusión de un horizonte común, que excede el marco del individual y excede el marco de la igualdad. Es repensar los bienes colectivos como una segunda variable, y lo podemos englobar en otra denominación que es la amistad social. O sea, aquello que nos puede hacer que todos nos aunamos en un proyecto común que excede el marco del interés individual. Lo más característico de esto es los derechos ambientales, ¿no?
Bueno, esto se dio en la Constitución. Nosotros tuvimos una Constitución de 1853, una reforma con la incorporación de los derechos sociales o de la igualdad en el año 1957, y finalmente en el 1994 la tercera etapa, que es cuando se incorporan los derechos ambientales, los derechos de tercera generación y los derechos internacionales de protección de los derechos humanos. Bien, hasta ahí vamos. Esto es lo que ocurre en el desarrollo del sistema. En este sistema nosotros nos enclavamos. ¿Cómo nos enclavamos? Bueno, es muy fácil. En nuestra primera etapa, digamos, nuestra Constitución estableció que los municipios era una obligación para las provincias tenerlo, pero no dio ningún tipo de alcance, de acuerdo al artículo 5. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Ocurrió que había distintas posiciones, pero años antes de la Constitución, los municipios sufrieron un golpe de gracia. Y si no sabemos esto, nos va a costar entender a dónde quiero llegar. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestro sistema geopolítico establecía que territorialmente había una conducción local, y esa conducción local impartía justicia, que era el cabildo. El cabildo era el lugar donde se impartía justicia. ¿Y qué era impartir justicia? Era darle a cada uno lo que es suyo, no era solamente sancionatoria, era una justicia reparadora y en algunos casos preventiva, evitaba que el conflicto tuviera escalada. Pero en el año 1821, la famosa discusión entre unitarios y federales, que hoy sigue planteándose en algunos términos, llevó a la supresión de los cabildos. Cuando se suprimen los cabildos, se suprime la justicia municipal. ¿Para qué? Para que fuera una justicia provincial y tuvieran las autoridades provinciales la conducción de la resolución de los conflictos. Esto evidentemente en un país tan extenso como el nuestro fue realmente de imposible sostenimiento. Y fue a tal punto de imposible sostenimiento que se empezó a dar materialmente la necesidad de resolver conflictos en el territorio y que no hubiera quien los resolviera. La verdad es que la Corte Suprema, allá en el año 1811, Ferrocarril del Sur con La Plata, empieza en un camino zigzagueante que parecía apuntar a ¿por qué no todas las municipalidades son autárquicas? Bueno, ahora como acaba, ahora lo voy a explicar. Empieza un camino zigzagueante que en primer término le da la derecha a que las provincias gobiernen con cierto imperio sobre los municipios. Entonces, se entendió que eran departamentos de la provincia. Ustedes saben que el sistema departamental es un sistema autárquico con muy poca capacidad de tomar determinaciones jurídicas, porque solamente lo puede hacer en el marco de la delegación pequeña que le da el gobierno provincial. Pero bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Ocurrió que teníamos un municipio que tenía una situación particular, justamente Cava. ¿Por qué? Porque Cava en ese momento era un territorio que estaba bajo la órbita de la presidencia de la nación, en este mercado concentrado. Digamos, el intendente lo designaba como un secretario, el presidente de la nación. Entonces, todos los intendentes de Ciudad de Buenos Aires, de la capital federal, eran empleados directos del presidente que cuando quería los sacaba. Esto evidentemente generó, desde la corriente de la doctrina de la departamentalización, una continuidad de eso, pero empezó a haber una prioridad por resolver conflictos porque no quería que a la autoridad le explotara. Digamos, no era lo mismo que ocurriera en un municipio muy chiquito de la provincia de Buenos Aires, perdido, que no tenía prensa, que ocurriera en Capital Federal. Ustedes saben que en Capital Federal una contravención sale en tapa de los principales diarios del país. Entonces, en 1944 crean la justicia de faltas, dentro de un ámbito municipal. Algo raro, algo que no estaba previsto, algo que el propio sistema constitucional no lo preveía. Bueno, no tiene este avance normativo en el resto de las provincias, pero se empieza a dar una necesidad de resolver conflictos en forma inmediata. Claro, tuvimos sendas interrupciones democráticas, entonces, o a los gobiernos democráticos, y entonces se imponía un marco regulatorio, pero con un efecto muy duro y sancionatorio. Por eso, en el año
1977 se dicta el decreto ley en gobierno de facto 8751, que es el que establece la justicia de faltas en la provincia de Buenos Aires. Ahora bien, Mar del Plata fue pionero. Mar del Plata fue en el año 1975, tuvo la justicia de faltas antes que la ley. Y si ustedes van a los diarios de esa época, se van a encontrar que los concejales, entre ellos Rosas, que era un ferviente defensor del municipalismo, y que después todo esto se canalizó a través de la corriente de platense, que fue la que más impulsó el municipalismo, planteaba la necesidad de una justicia de faltas distinta, una justicia de faltas que tratara de encontrarle el sentido a la resolución del conflicto. Bien, la realidad es que nosotros todavía nos regimos con esa norma, pero no nos regimos solo por esa norma. ¿Por qué? Porque paralelamente, yo les dije a ustedes que en el año 1994 se modifica la Constitución Nacional. Y al modificarse la Constitución Nacional y se incorporan en el 75, inciso 22, 11 tratados de derechos internacionales que pasan a formar parte del texto de la Constitución, empieza a cambiarse la lógica. ¿En qué términos? En dos términos. En el primero, tiene que ver que la Constitución Nacional ahora está integrada por los pactos. Entonces, esos pactos traen una responsabilidad aparejada al Estado que no cumple con lo que los pactos dicen. Y cuando cae una situación bajo la órbita jurisdiccional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no hace un distingo si la resolución que generó el incumplimiento de las obligaciones internacionales la hizo el juez de falta, la hizo el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo o la Corte Suprema de la Nación. O sea, nosotros podemos hacer caer en responsabilidad al Estado a través de una simple resolución equivocada. Con lo cual, es mucho más profundo lo que nosotros tenemos que conocer y saber para entender el sentido de cuál es nuestra misión. Bien, siguiendo esa línea de pensamiento, les dije que tenía dos cosas importantes. Una era esa, y la segunda es el 75, inciso 23, que es el que establece al Estado las obligaciones de acciones positivas. ¿Y esto de las obligaciones de acciones positivas qué es? Bueno, esto de las obligaciones de acciones positivas responde en realidad a fallos o resoluciones de la Corte Interamericana que venía marcando la responsabilidad del Estado por incumplir con garantizar la igualdad real. Esto quiere decir, hasta el año 1994, nosotros imaginábamos por el artículo 16 que todos teníamos el derecho a la educación. Ahora, a nadie se le privaba, pero si había una sola universidad y estaba en Salta, seguramente los salteños eran más iguales entre ellos que los salteños con respecto a los neuquinos, porque el neuquino no iba a poder acceder a esa educación. Iba a tener el derecho, pero partía de una desigualdad que no la podía sortear él mismo. Y ahí, el 75, inciso 23, obliga al Estado a tomar acciones positivas para que esa igualdad formal del 16 se transforme en una igualdad real. Muy bien, el control de convencionalidad le corresponde a todos, exactamente. ¿Y de dónde saca el 75, inciso 23, nuestra Constitución Nacional? Bueno, hay numerosos fallos de la Corte Interamericana, pero yo le voy a recordar uno solo, que se llama Vázquez Rodríguez con Honduras, de 1988. O sea, estamos hablando 6 años antes de la reforma de la Constitución, que dice, no basta que los estados se abstengan de violar los derechos. Es imperativa la adopción de medidas positivas, determinables en función de particulares necesidades de protección del sujeto, ya sea por su condición personal o por la situación específica que se encuentre. Esta obligación implica el deber de organizar todas las estructuras del Estado a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como parte de dicha obligación, el Estado está en el deber jurídico de prevenir razonablemente las violaciones de derechos humanos. ¿Y a qué nos estamos refiriendo? Y nos estamos refiriendo fundamentalmente a la protección de la salud y la seguridad. Luego podemos hablar de los intereses económicos, pero ya ahí entramos en un terreno donde la protección internacional es más difusa. Ahora, la esencia del poder de policía, ustedes saben que está sostenido en la seguridad y la salubridad. Entonces,
desde el lugar que nosotros nos toca estar, como la justicia de faltas, nos corresponde tratar de observar cuáles son las medidas pertinentes que podemos tomar para evitar que de alguna manera se pueda caer en algún tipo de violación a los pactos internacionales con respecto justamente a la protección de la seguridad y la salubridad. Bien, dicho esto, voy a entrar en la segunda parte, que es justamente la que quiero y creo que más les interesa, que es qué abarca la justicia de faltas cuando tengo un conflicto, qué normativa tengo que aplicar y cuál es el sentido que tiene la resolución que dicta el juez de falta. Bueno, lo primero que les quiero contar es que del mismo modo que les dije que en 1944 nace la justicia de faltas en Cava y en 1975 en Mar del Plata y en 1977 en toda la provincia de Buenos Aires, la norma más natural que originalmente se incardinó en estas autoridades era la norma de tránsito. La norma de tránsito es la que rápidamente se asocia con la justicia de faltas. Ustedes vienen y dicen, ¿qué? ¿Juez de falta? Ah, tengo una boleta. Es lo natural. Primero, por la cantidad de infracciones que se dan en ese sentido, y segundo, porque históricamente era la función primordial. ¿Cuál era el sentido de esto? Bueno, el sentido de esto era ordenar el sistema del tránsito vehicular. ¿Para qué? Justamente para proteger la salud de las personas. O sea, lo que se está evitando es la producción de un siniestro o de un accidente que pueda generar lesiones temporales o definitivas, parciales o totales a una persona y que pueda o no llevarle inclusive su vida. La verdad que esto, digamos, en los últimos, dijimos 1944, o sea que estamos hablando de los últimos 70 años, ha ido cada vez peor. ¿Por qué ha ido cada vez peor? Porque hay un muerto por hora en la Argentina. Evidentemente no funciona. Evidentemente no funciona, pero excede el marco de los jueces de falta, y no voy a entrar en esto porque sé que la semana que viene lo van a hacer. Solamente le voy a dejar un título. Si la máxima velocidad que podemos nosotros circular un vehículo en una ruta es 130 kilómetros, parece irrazonable que se estén vendiendo vehículos que pueden andar a 220, porque no hay lugar en el territorio argentino donde el vehículo pueda circular a esa velocidad. O sea, estamos dándole un revólver lleno de balas y le decimos, pero no tire. Evidentemente, hay un sistema normativo que es muy complejo y está mal diseñado, pero además hay una cierta mirada distraída de los órganos legislativos que deben regular este tipo de situaciones porque regulan parcialmente. Y yo les voy a dar un ejemplo concreto. Cuando se habló con mucha insistencia sobre la necesidad de desalentar el consumo de tabaco, se prohibió la publicidad del tabaco. Y ustedes saben cómo eso fue lentamente disminuyendo en la cantidad de clientes. O sea, hay medidas profundas para tomar que evitan la posibilidad de que haya accidentes de tránsito. No se toman, excede el marco de esto y excede el marco de los que yo quería comentarles, ya que lo dejo para la semana que viene. Vuelvo sobre la normativa. Entonces, ¿cuál es la normativa? La normativa de tránsito es una normativa provincial. ¿Por qué es una normativa provincial? Porque cuando se sancionó la Constitución Nacional previó que las provincias conservaran todo el poder no delegado al gobierno nacional. Con lo cual, cuando vamos a aquellas facultades que le delegó al Congreso, es la de dictar los códigos de fondo, o sea, el Código Civil, Penal, Laboral. No dice nada de las normas de tránsito, salvo que las normas de tránsito estén incluidas como delito. ¿Por qué? Porque el Código Penal es una bolsa. Adentro nosotros podemos poner distintas conductas que temporalmente consideramos que son adecuadas o no para punirlas. El ejemplo más típico es la carrera de vehículos, o sea, la competencia de vehículos, ¿no? La famosa picada, que como no estaba regulada en el Código Penal, lo regulaba la provincia. Un día la Nación dijo, dentro del Código Penal, prohibamos esta conducta, y automáticamente la sustrajo y la puso. No porque se imponga una superioridad de la Nación sobre la provincia, sino porque las provincias decidieron que la bolsa que lleva la pérdida de la libertad ambulatoria a través de penas privativas de libertad la tuviera el gobierno nacional, donde están representadas todas las provincias. Entonces, las normas de tránsito, que no son delito, son
facultades propias de la provincia, que no han sido delegadas. Esas facultades propias en realidad están enmarcadas en unas facultades más amplias, que son las contravenciones. O sea, hay delitos en algunas partes del mundo que tienen delitos y contravenciones. En la Argentina, el Código Penal tiene solo delitos. ¿Podría haber tenido delitos y contravenciones? Sí, no las tiene. Tiene solo delitos. Entonces, las contravenciones las conservaron las provincias. Algunos dicen y hacen un distingo entre contravenciones y faltas. Después les contesto, porque me hacen una pregunta y es un poquito larga y no quiero detenerme mucho porque son las 7 y si no, no voy a llegar. Pero después, con todo el gusto del mundo, interactuamos. Bueno, la mayoría de la doctrina entiende que contravenciones y faltas son lo mismo, que uno nace del sistema italiano de las contravenciones y el de faltas del sistema español, que tiene sus orígenes en el año 1400 y pico. Nosotros habitualmente la utilizamos como sinónimo, aunque en general en la justicia provincial entienden que las contravenciones son aquellas que están legisladas por la provincia y que le aplican los jueces correccionales, y que las faltas son las que son municipales. Pero no tiene un sentido, digamos, un argumento académicamente muy sostenido. Algunos lo piensan, no digo, no lo descarto, pero no es que es unánime la doctrina con respecto a esto. Vuelvo al tema de las contravenciones o faltas. La provincia conserva la facultad entonces de dictar contravenciones. Dicta contravenciones de un montón de cosas, de tránsito y otros tipos de contravenciones que tienen que ver con otro tipo de conductas. Esas generalmente están en la 8031, que es el código de faltas, en realidad, o código contravencional de la provincia de Buenos Aires. Ahí hay conductas tipificadas como, por ejemplo, el generar un daño a algún monumento, por ejemplo, o algunas que han perdido vigencia, por ejemplo, azuzar los caballos, o por ejemplo la prostitución, o otras que se dieron en ese marco y que después los municipios empezaron a legislar y ahí se generó un lindo debate, como por ejemplo los ruidos molestos. Los ruidos molestos están como una contravención y los municipios, por una necesidad imperiosa de las autoridades políticas de dar respuesta a sus vecinos, empezaron a legislarlo. Y ahora después les cuento cómo fue el resultado de la justicia. Esas contravenciones, o sea que si alguien comete una infracción que generalmente la labra la policía, no la labran los empleados municipales, esa infracción, el que la sanciona es el juez correccional. Ustedes tienen que ir al juez correccional, lo van a encontrar ahí al doctor Bernardi, que es secretario de un juzgado correccional, y les va a dar una audiencia para que ustedes tomen un descargo, y después el doctor Celsi, con la fina pluma de nuestro amigo Bernardi, que le va a orientar y soplarle al oído cuál es la mirada de la práctica operativa de todos los días, va a acompañar al juez. El doctor Bernardi tiene escrito un libro muy interesante sobre este tema, por eso me tomo el atrevimiento de mencionarle su participación acompañando al juez, que es muy buen, la verdad que es un muy buen juez. Bueno, vuelvo al tema. Eso es el tema contravencional provincial. Pero cuando dictan las leyes de tránsito, la provincia, ¿qué hace? Dice, pero esto no se lo vamos a endilgar a los jueces correccionales. En este caso particular, lo vamos a poner en los jueces municipales. Y los jueces municipales, entonces, van a aplicar la ley de tránsito provincial más las ordenanzas en tránsito que van a regular las cuestiones no contempladas por la provincia en el marco de sus facultades. Por ejemplo, el estacionamiento medido. No está en la ley provincial, lo regula el municipio. Lugares de carga y descarga. No está en la ley de tránsito, lo regula el municipio. Hoy el municipio está pensando en regular, bajar los niveles de velocidad en la ciudad, y hay un proyecto para que la máxima sea 30. Ahí hay una discusión, que después vamos a verla, o la van a ver cuando vean el tema de tránsito, sobre si hay dos leyes que reglamentan lo mismo, si se aplica la más benigna, o se puede entender que en función de la naturaleza jurídica hay un órgano más competente que el otro. De hecho, con el tema de los ruidos molestos, hay un fallo de la Cámara de hace muchos años, el fallo Godoy, donde decía que la provincia, cuando reglaba
conductas que son de la naturaleza propia de la vecindad, no podía invadir esferas que eran propias del municipio. Y entonces sostenía la viabilidad de la aplicación de la normativa municipal de ruidos molestos y de la sanción por parte del juez de falta por sobre la contravención provincial. Este tipo de situaciones ha tenido, con el correr del tiempo, un devenir, lo quiero decir de una forma que sea lo más correcta posible, de idas y vueltas, o de subes y bajas, que tiene que ver con las espasmódicas situaciones de exigencia popular sobre la autoridad provincial. Y les voy a dar un ejemplo concreto. Cuando ocurrió el caso Cromañón, por allá en el año 2004-2005, en realidad ocurrió sobre fines del 2004, ¿qué hizo la provincia? La provincia dictó un decreto que le impuso a los bomberos de la provincia la obligación de fiscalizar y labrar actuaciones concentrando todo lo que tuviera que ver con las cuestiones de seguridad, sustrayéndolo de las que hasta el momento estaban regladas en las facultades municipales. Como esto, puedo nombrarle un montón de situaciones donde la provincia cada tanto saca un decreto, sobre todo un decreto en general, no hay muchas leyes en este sentido, que sustraen o intentan sustraer para tener el control de lo que pasa en la provincia y que los municipios no sean responsables particularmente del cumplimiento de eso, porque les trae acarreada a la autoridad política provincial un impacto político negativo y no quieren que le ocurra un Cromañón en su provincia. Bueno, no importa. De esto podemos encontrar muchas situaciones análogas. Entonces tenemos contravenciones provinciales de tránsito que aplica la municipalidad, otras contravenciones que le aplica la provincia directamente. En el ámbito municipal, y ya entrando un poco en lo que es la competencia propia de los jueces, nosotros nos vamos a encontrar con distintos tipos de situaciones que están regladas por la normativa municipal. Pero antes de entrar eso, voy a abrir con algo con lo que después voy a cerrar, que es, también hay leyes nacionales que la provincia adhiere y delega o conserva. En el caso de tránsito, nosotros teníamos una ley que era la 11430, que era provincial. En un momento determinado, como cada provincia tenía su propia normativa, se generó una Agencia Nacional de Seguridad Vial en la que tuve la oportunidad, aunque no era mi competencia, de poder participar. Y ahí veíamos que el gran problema que teníamos era que alguien pasaba de una provincia a otra y estaba arreglado de manera diferente. Cosa que en Estados Unidos nadie se asusta. De hecho, hay delitos que son en un estado y en el otro no. Pero acá parecía que en ese momento era un problema enorme. Entonces, se dicta una ley nacional, que es la 24449, y se invita a las provincias que adhieran para tener un sistema bastante similar, análoga. Bueno, en ese sentido, la provincia de Buenos Aires adhiere conservando, y lo dice expresamente, las facultades de disponer en aquellas cuestiones que considerara que eran propias de la provincia y que las consideraba más severas. Y ahí se genera una discusión sobre la aplicación de la parte sancionatoria, donde algunos jueces y alguna sala entiende que se aplica la parte sancionatoria de la ley nacional y otros la ley provincial. No hablo más de esa ley, queda para la semana que viene, pero otra ley nacional que tiene mucho impacto y que yo ahora les voy a decir algunas ventajas que para mí tiene su aplicación, es la Ley de Defensa del Consumidor. La Ley de Defensa del Consumidor es una ley nacional que nace en la órbita del derecho privado. Ustedes saben que el derecho privado nace originalmente dentro del liberalismo que yo les planteaba, viene del sistema francés, donde el Estado no intervenía prácticamente, y de hecho, ustedes saben que la regla es la autonomía de la voluntad, o sea, lo que las partes acuerdan es ley. Ese es el concepto tradicional del derecho civil. La verdad que eso fue evolucionando a partir justamente de los desequilibrios y a partir fundamentalmente de la reforma del 94, cuando no se permite que una relación entre privados
pueda violentar un derecho humano. Y ahí encontramos un Valladar que se vuelve a ratificar con mucha firmeza y con un cambio de paradigma en el Código Civil, artículo 1 y 2 del año 2015, donde se invoca especialmente la protección internacional de los derechos humanos. Y esa reforma del año 1994 de la Constitución se entiende por la doctrina que constitucionalizó el derecho privado. Cuando lo constitucionaliza, lo cruza con los derechos humanos y la protección internacional. En ese marco, la ley 24449, que es del año 24240, que es del año anterior, del año 93, encuentra un artículo en que queda plasmado, que es el artículo 42 de la Constitución Nacional, donde justamente lo que se preserva a través de las relaciones de consumo es la seguridad y la salubridad, más la información, que es una variable de la libertad. Después, eso si quieren lo podemos charlar tranquilo. Esta ley, 24240, delega a las provincias la posibilidad de los códigos procesales, como cualquier ley del Código Civil. En realidad no es que la delega, sino que la provincia, al no haber delegado en el gobierno nacional los códigos de procedimiento, los conserva. En la ley provincial, la 13133, empieza a darse una confluencia muy vanguardista, que es lo que se llama área de convergencia, donde en un mismo instrumento convergen el derecho público y el derecho privado. Y allí ustedes van a encontrar que en el marco de las relaciones de consumo que son propias del derecho civil, empieza a intervenir el Estado como un actor, con un régimen normativo propio y con un régimen judicial de revisión propio distinto al contravencional, que es el contencioso administrativo. Entonces nosotros nos vamos a encontrar que en el ámbito municipal tenemos leyes nacionales, leyes provinciales y ordenanzas municipales que podemos tener que interactuar con los organismos administrativos municipales, órganos administrativos sancionadores. Bien, yendo al municipio, ¿cuáles son las principales variables que nosotros podemos describir como más cotidianamente dentro de las actividades de los jueces de falta? Ya les dije lo de tránsito. Les cuento que la otra gran variable de trabajo son las actividades comerciales e industriales, o sea, todo lo que son las autorizaciones para instalarse, y esto tiene que ver con dos cuestiones, con algunas que impactan directamente desde la seguridad, como es la estructura edilicia de ese comercio o la estructura edilicia de esa industria, y la otra es la georreferenciada, o sea, en qué lugar yo puedo instalarlo. Yo no podría instalar una industria, por más que genere muchas fuentes de trabajo, en el bosque Peralta Ramos, porque está prohibido. Hay un sistema normativo que determina zonas para la instalación. Bueno, todo eso es discutible ante la autoridad administrativa. Otro de los grandes renglones, y sobre todo en Mar del Plata, donde nosotros podemos encontrar esta discusión, es el tema de bromatología. El tema de bromatología que hace a la seguridad alimentaria. Otra vez volvemos a la salud. La seguridad alimentaria tiene una connotación intrínseca de la salud. Por eso tenemos que entender que cuando nosotros estamos resolviendo algo de bromatología, desde el lado del órgano jurisdiccional o desde el lado del abogado que defiende a la empresa, estamos hablando de la salud de las personas y estamos hablando de las responsabilidades del Estado en términos inclusive internacionales. Otra de las cuestiones, y vuelvo a repetir también que es muy importante en Mar del Plata, porque da la curiosidad de que Mar del Plata es una ciudad muy pujante y es tal vez, creo que ubicada 13 o 14 después de las provincias, o sea, hay 13 o 14 provincias más grandes que Mar del Plata en cuanto a presupuesto y cantidad de habitantes, o sea, estamos por encima de 8 o 10 provincias, es el tema de obras públicas y obras privadas. Ustedes saben que Mar del Plata, y yo soy absolutamente crítico, no ha sido un ejemplo de preservación patrimonial. Nosotros cuando vemos las fotos de hace 60, 70 años, realmente nos da una
a mí por lo menos me da una frustración, una bronca. Yo digo, ¿por qué no fui juez de falta en ese momento? Porque la verdad que es una cosa que me da una bronca en lo que se transformó una estructura edilicia que tenía una riqueza urbanística increíble. Bueno, más allá de eso, el progreso también tiene sus connotaciones positivas, pero ha sido muy pujante el progreso de la industria de la construcción, con bemoles, con cosas muy buenas y con cosas no tan buenas, pero que tiene permanentemente un deterioro que es propio de la situación económica en general del país. Entonces nos encontramos, por ejemplo, con ordenanzas que regulan la obligación de presentar informes de fachada cada 3 años y que muchísimas de los edificios no lo pueden hacer porque no pueden arreglar su fachada, y lamentablemente ha habido algunas pérdidas humanas a raíz de este tipo de situaciones que hace repensar muchísimo la necesidad de prevenir en este tipo de materias. Naturalmente no solo me refiero a la prevención en la materia edilicia por posibles desprendimientos, sino también en la conservación de lo que es la urbanidad, o sea, las relaciones entre vecinos, porque, como bien les decía hoy, de aquel origen de la justicia sancionatoria, hoy estamos en una justicia preventiva y reparativa. Y nosotros en esa justicia preventiva lo que evitamos es la escalada del conflicto. Entonces, si yo tengo un problema con el vecino porque me está construyendo un quincho que me saca el sol, nosotros debemos ser muy sensibles a esa situación y tratar de encontrarle alguna solución. Tal vez cuando uno lo escucha así parece algo liviano, pero cuando uno escucha que en realidad el señor lo que está construyendo es un cuartito para su hijo que se casó y tuvo un nene, ahí la cosa se empieza a tensionar, porque ustedes saben que los derechos tienen un nivel de ponderación. Entonces tenemos que tratar de ponderar las circunstancias en particular. No es matemática, si no hubiéramos seguido ingeniería o física o química. Nosotros tenemos una cuestión que ya desde la Corte misma lo viene planteando, la necesidad de ponderar los derechos. Bien, tampoco me quiero quedar solo en esto, porque dentro de las variables me quedan 10 minutos y quiero empezar a redondear. Otro tema que empieza a ser un requisitorio de la gente hacia el Estado es la cuestión ambiental. La cuestión ambiental que en general la conserva la provincia, pero empieza a haber algunas circunstancias donde le piden a la justicia de faltas que intervenga, y si bien tal vez no sea competente, el Estado en algunos de sus niveles municipales, en algunos de sus organismos municipales, debe prevenir y después derivar. Por ejemplo, el tema de los residuos patológicos. Cuando hay residuos patológicos en la calle, obviamente no es una responsabilidad del municipio, pero si a una autoridad municipal recibe una denuncia en tal sentido o puede observar que hay residuos patológicos, deberá tomar las medidas preventivas para que eso no ocasione un daño a un tercero. Bien, un poco, yo hace 20 años que trabajo en esto, pero hace 15 que trabajo en la justicia de faltas en temas de consumo, con lo cual a mí me devela un poquito todo este tema, porque a mí me permite entender que hay 3 variables que la justicia de consumo o las faltas de consumo nos permiten un salto cualitativo en términos de dar una solución a la gente y mejorarle la calidad de vida de las personas. ¿Cuáles son esas 3 variables? La primera, que yo creo que es la más importante de todas, es la posibilidad de sancionar a alguien aunque esa persona no concurra nunca a defenderse. En términos contravencionales, ustedes saben que los jueces no pueden resolver si la persona no concurre a hacer su defensa. Entonces, ocurre que muchas veces alguien cambia de paradero, desaparece, y es imposible sancionarla porque una sanción sin que esa persona haya sido oído viola los principios constitucionales de la defensa en juicio y las garantías, inclusive del Pacto de San José de Costa Rica, del artículo 8, inciso 1. Ahora bien, en materia de defensa del consumidor, como es de naturaleza de convergencia y nosotros aplicamos derecho civil, la realidad es que ahí hay una mirada distinta, porque la alzada nuestra es contencioso administrativa.
Entonces, si alguien no concurre a defenderse dentro del plazo que está fijado, nosotros podemos sancionarlo igualmente. Esto nos genera a nosotros una gran posibilidad de avanzar en causas que en las materias contravencionales muchas veces cuesta mucho. La segunda de las cuestiones que está muy vinculada a esto es la ampliación de la prescripción. La prescripción de las ordenanzas municipales es de 1 año, las prescripciones de la ley de tránsito son de 2 y 5 años, y la prescripción de la ley de defensa del consumidor son 3 años. Pero cualquier actuación administrativa la interrumpe, y eso nos permite a nosotros tener un plazo más holgado para poder avanzar con el tema. Otra de las cuestiones que tiene que ver con esto, con lo que les dije de la rebeldía y la prescripción, es que todas las cuestiones que yo les mencioné anteriormente, que son materias contravencionales, desde el punto de vista que pueda haber alguien que sea un proveedor profesional, porque no podría ser, por ejemplo, alguien que arroja basura, tema que discutimos, porque no es un proveedor profesional, pero un edificio que tiene un proveedor que es el que lo vende, un comercio que tiene un proveedor, hasta inclusive en el tema de las rampas, la construcción de rampas para discapacitados en el tema de tránsito. Hay multiplicidad de situaciones. Hoy los protocolos de COVID. Bueno, todo ese tipo de situaciones podrían ser alcanzadas por la protección que le da la Ley de Defensa del Consumidor, con un agravante significativo en ventaja por la aplicación de este sistema. Que la justicia de faltas, a partir justamente de la ley 24240 y de la 13133, o sea, a partir del año 1993, cuando se pone en marcha la ley, y a partir del 2005, en la ciudad de Mar del Plata, cuando se ponen en marcha los juzgados de falta que tienen condiciones en esto, tiene la competencia específica, pero la competencia específica se amplió a partir de una reforma que ocurrió en el año 2008, que permitió establecer indemnizaciones. Y ahí nos encontramos con un sistema distinto. ¿Por qué? Porque el sistema de la justicia de faltas en materia de consumo tiene 2 etapas que ninguna de las 2 están contempladas en el sistema contravencional. En ambos casos, nosotros hemos trabajado en reformas de la ley. En la Ley de Defensa del Consumidor, actualmente, en un proyecto que quiere mandar la provincia a la legislatura, hemos participado activamente en la confección de las modificaciones, pero también lo hicimos con proyectos para modificar la ley de defensa, el Código de Faltas. ¿Cuáles son las 2 cosas que tiene la materia de consumo que no tienen las contravenciones? La primera es la posibilidad de conciliar. En materia de consumo, alguien hace una denuncia y se lo convoca a una audiencia conciliatoria. Quiere decir que si uno utiliza un mecanismo de resolución de conflicto con herramientas necesarias para poder encontrar un punto donde ambas partes salgan satisfechas, el Estado evita tener que poner una sanción y reconstruye una relación. Esto sería ideal en ruidos molestos. Ideal. Imagínense que pueda venir alguien que tenga una denuncia por ruido molesto, traiga a la otra persona y diga, bueno, ¿cómo arreglamos este problema? No existe en el tema contravencional. Y la segunda de las cuestiones es que si no hay un acuerdo, el Estado puede aplicar una sanción. Pero, ¿qué es lo que puede aplicar además de la sanción? Una indemnización. O sea, el Estado puede otorgar que Juan le pague a Pedro. Hasta ese momento, o sea, estamos hablando hasta que se reformó la ley, la 26.361, yo podía poner multas, pero no podía poner que Otero le pague a Giovanello. No podía. O que Giovanello le pague a Otero. Vamos a hacerlo, puede ser. En cambio, en estas circunstancias, tenemos una herramienta que es el camino para poder cumplir con el objetivo que hoy arranqué diciendo que era la esencia de la justicia de faltas, que es volver a la justicia territorial, donde está el conflicto, para solucionarlo, o vía una conciliación, o darle a cada uno lo que es suyo. Ninguna de esas 2 cosas pasa por el sistema contravencional.
Chicos, son 7:25, me quedo un ratito para contestar las preguntas que quieran, abrimos acá a la discusión. No quiero entrar en la etapa de... Bueno, les redondeo eso para dejarle todo el tema cerrado, que es el tema de la revisión. Ahora voy con consultas. Revisión. La revisión de la justicia de faltas en materia de consumo se da por un mecanismo distinto al de la apelación, que es por la presentación de una pretensión anulatoria que tiende a que en un juicio pleno en el ámbito contencioso administrativo se deje sin efecto la resolución del juez, que implica la multa y posiblemente también la indemnización establecida, por un lado. Esto se hace dentro de los 20 días de notificado la parte sancionada. En el caso de la justicia contravencional, hay que dividir. Si es una falta municipal, son 3 días, más las 4 primeras horas del cuarto día, y si es por el tema de tránsito, son 5 días, más las 4 primeras horas del sexto día. Eso va al juzgado correccional en primera instancia, puede ser apelado, criterio que no comparto, porque las garantías del debido proceso y de la doble instancia no involucra este tipo de cuestiones, y de hecho, esto se discutió en Aguirre Roca contra Perú, porque era justamente un juicio político y no había una doble instancia. Lo dejo para que lo quiera revisar. La Cámara de Mar del Plata entendió que sí. Hay muy pocos lugares en la provincia de Buenos Aires donde tenga doble instancia. No cambia mucho. Y sí, también pueden tener doble instancia, naturalmente, el juzgado contencioso administrativo con la Cámara. ¿Se puede llegar a la Suprema Corte? Sí, si dan ciertas circunstancias muy extraordinarias. Bueno, cerrando un poco, agradezco a quien dice muy clara mi exposición, no hace falta que lo agreguen, si fue clara, buenísimo, y si no, estoy para aclararla. De eso se trata esto. Abierto a consultas, chicos. Abran el micrófono y pregunten. Tenemos algunas preguntas en el chat, Fernando, no sé si las querés leer vos, que estás más en el tema. ¿Las querés leer vos, Vero, que tenés mejor vista que yo? Ah, bueno, dale. Dale. Bueno, Etelvina nos comenta que en el Chaco existe la conciliación en las contravenciones en el Código de Faltas provincial. Te cuento que tenemos gente de todos lados, Chaco, Pampa, de todos lados. Brillante. Brillante, y además que creo que es el camino. Nosotros en la reforma que propusimos de la ley planteamos la necesidad de incorporar una etapa conciliatoria y que se desestime la denuncia en el caso de que se arribe a un acuerdo. Bien, acá te hacen una pregunta de opinión más que nada. Dice, vale. Federico, consulta, los códigos que prevén un plazo de 2 años en cuanto a la prescripción desde el labrado del acta en materia de tránsito, ¿deben reformarse para adecuar ese plazo al plazo genérico de 5 años del Código Civil? Bueno, ahí hay una mezcla que está bueno aclararla. El Código Civil no abarca al derecho público naturalmente, con lo cual esto tiene un plazo propio, digamos, no están emparentados, salvo el área de convergencia en el tema de consumidores. Es el único ámbito en el que interactúan los dos, y ahí sí podemos discutir la prescripción de 5 años o no. En la materia contravencional es de sede penal, netamente penal, no tiene ningún tipo de vinculación con los plazos que establece el Código Civil. Bien. Otra pregunta, Etelvina. Cuando existen competencias concurrentes entre juzgados de faltas provincial y municipal, ¿quién debe actuar? Cuando no conozco casos que haya justicia concurrente, pero sí creo que si lo hubiera, porque de hecho lo hay en materia de consumo, puede intervenir cualquiera de los dos, porque justamente la concurrencia lo que dice es que puede facultar a cualquiera de los dos. En materia contravencional no existe esto, porque ya les dije que cuando se da una situación que está doblemente tipificada, se discute judicialmente quién de los dos es competente, digamos, ¿no? Y habrá que ver cuál es la jurisprudencia. No hay una concurrencia natural. Bien. Lo que sí, Fer, si querés para que lo compartas, lo que sí ha sucedido es que se presenten conflictos de competencia entre la justicia de faltas municipal y la provincia, y eso ha dado lugar a que se tuvieran que expedir en determinadas situaciones. Te lo digo porque vos has promovido.
No, exactamente. Entonces, Bueno, el caso Godoy, como yo les decía hoy, digamos, donde los dos invocan que no son responsables o que son responsables. Esto se dio particularmente en una causa, se dio en varias causas, pero en una que recuerdo, que es a la que alude la doctora Otero, que era en el tema de la venta de alcohol a menores. La venta de alcohol a menores es una contravención provincial porque la provincia sí lo dispuso, pero históricamente los intendentes, para dar respuesta a sus vecinos, legislaron sobre ese tema. Originalmente lo llevaba adelante el municipio, después hubo una discusión, fue a la justicia dijo, si está legislado en la provincia, en ese tema, que era el de alcohol a menores, sigue siendo una contravención. La realidad es que esa contravención, en términos comparativos con otro tipo de conductas que tipifican y que son sancionadas en la vía jurisdiccional penal, hace que muchas veces no se le dé el espacio y el tratamiento que le darían en la justicia de faltas. Entonces, si yo tengo una persona que está con una contravención porque vendió alcohol a menores y tengo otra que está detenida, hay veces hay una prioridad natural por el tipo de cuestión que a nosotros nos parece que no es el órgano específico que debería tratar este tipo de cuestiones, pero excede el marco de nuestra opinión, ¿no? Bien. Ceci, creo que no hay más preguntas, ¿verdad? Salvo que me haya pasado alguna. No sé si alguien tiene alguna otra consulta. Bueno, creo que fue fantástica la exposición, no les quedó sí, duda a ninguno. O no entendieron nada, una de las dos. No, confiemos en que no les quedaron dudas. Miren, yo les dejo abierta la posibilidad de que a través de Cecilia, o a través de Vero, o a través del doctor Bernardi, Germancito, un amigo, ustedes me manden las preguntas que tengan o ellos mismos se las puedan evacuar, porque les vuelvo a repetir que con la doctora Otero hace 20 años que trabajo, con Germán también, lo que sé yo lo saben ellos y por ahí tenemos una distinta mirada sobre algún punto, cosa que puede ocurrir, pero digamos, en términos gruesos, no hay nada que yo les vaya a decir que ellos no lo sepan, así que en ese sentido, si se quedan pensando cuestiones, bienvenido que la manden cuando ustedes consideren. Sí quiero que entiendan que cuando nosotros estamos hablando de la justicia de faltas, estamos hablando, porque ¿saben qué es lo que ocurre? Que a veces me genera a mí algún tipo de contradicción sobre la mirada sobre la justicia de faltas, que es un país donde muchas veces se flexibilizan mucho las cosas, y como se flexibiliza tanto, se entiende que hay cuestiones que podrían pasar y que si uno se pone muy reglamentarista estaría siendo como muy duro, hasta que ocurre un siniestro. Quiero decir, cantidad de amigos que dicen, uy, ¿sabés qué? Tengo 10 boletas, pero no me pueden hacer un precio y qué sé yo cuánto, ¿no? Digamos, no se hace precio porque está tipificado, pero llaman para preguntar eso, ¿no? Y un semáforo en rojo puede ser una víctima. O un comercio que no tiene habilitación y dice, mira, yo tengo todo, pero no tengo el certificado. Y yo siempre les digo, ¿ustedes se les ocurriría manejar sin carnet de conducir? No. Bueno, del mismo modo no se le puede ocurrir abrir un negocio sin carnet que le permita trabajar, porque si mañana tienen una desgracia, que ojalá nunca ocurra, hay responsabilidades penales muy serias por la falta de cumplimiento de las obligaciones legales necesarias para ustedes poder desarrollar esa actividad. Entonces, la corriente flexibilizadora en términos de que, bueno, hay que generar empleo y hay que promover la actividad laboral y todo eso, está buenísima, yo adhiero, yo tengo un perfil social, trabajo en temas sociales, pero siempre asumiendo la responsabilidad de que se hace a partir de lo que la ley prevé, no violando la normativa, porque no es en sí misma la normativa. A mí no me preocupa la formalidad, me preocupa la consecuencia por el incumplimiento. Si nosotros estamos hablando de una actividad que no hay ningún tipo de riesgo, tal vez no tendríamos que tener esta discusión. Pero hoy en general todo tipo de actividad está emplazada en un edificio. ¿Ustedes se acuerdan lo que pasó el año pasado en Buenos Aires con ese local de fragancias que se prendió fuego y se cayó todo el edificio? Y el local estaba habilitado, pero tenía exceso de cantidad de elemento combustible.
Entonces, alguien dice, bueno, trajo un poco más. Bueno, y es una empresa muy seria, pero tal vez el encargado del local no midió que una chispita podía generar una situación así. Entonces, digo, uno nunca sabe cómo termina una situación en la que aparentemente es una niñedad, es una cosa sencilla que no le hace mal a nadie. Nunca sabe las consecuencias. Bueno, Fernando, muchas gracias. Te liberamos porque sabemos que tenés que ir a otra clase y los dejamos a los chicos con las preguntas, a Cecilia y a Germán, así nos ayudan un poco a sacar las dudas que quedaron, ¿te parece? Muchísimas gracias a ustedes y siempre a disposición. Gracias, Fer. Nos vemos. Muchas Muchas gracias, gracias, Fer. Fernando. El resto Excelente. nosotros Perdón, seguimos. Cecilia o Germán, ¿pueden recordar el fallo de la... Un segundito, ya arrancamos, ¿sí? Así nos ordenamos un poco. Tenemos unas preguntas antes y después habilitan el micrófono cuando quieran. Bueno, Ceci, hay una pregunta que Germán prometió hacer al final, que es el tema del procedimiento del descargo de multas. Yo antes de eso te voy a pedir si nos podés aclarar en esta época de pandemia cómo es el procedimiento en los juzgados de faltas de Mar del Plata, si nadie después se me enoja, para el tema de presentación de descargos y apelaciones, ¿sí? Porque es una pregunta concurrente y me parece que es útil. Bueno, a ver, antes que eso, Vero, si ahora encaramos todo el tema del procedimiento y algunas cuestiones más de práctica de la justicia de faltas, yo quería hacer como 3 reflexiones fuertes en cuanto a la presentación de Fernando, digamos. Vale. Por un lado, nos hizo un recorrido sobre cuáles son todas las problemáticas que hoy encierra el ejercicio real del rol de juez de faltas, ¿no? Vieron la diversidad, la dinámica, la cantidad de matices que tienen, no solo desde el contenido material de las normas que tiene que aplicar, sino también desde el procedimiento. Fíjense que hay que contemplar diversas formas de llevar adelante los procedimientos administrativos, diversas alzadas, diversos plazos de prescripción, un poco retomando lo que estuvimos charlando la semana pasada. Por otro lado, ¿qué nos dio? Nos abrió la cabeza en cuanto a humanizar el rol de juez de faltas, es decir, no solo la vigencia plena del principio de legalidad, que también es un valor que hay que reflotar del encuentro anterior y en el cual Germán hizo muchísimo hincapié y Fernando también, sino aplicar ese principio de legalidad desde un punto de vista humanizante, teniendo en cuenta cuáles son las realidades locales. Y por eso es que él en muchas ocasiones reitera la importancia de la participación del juzgado de faltas en las problemáticas locales para resolver cuestiones que nosotros conocemos porque forman parte de nuestra realidad cotidiana, y podemos identificar cuál es la problemática laboral, cuál es la problemática social. Entonces, esas cuestiones donde nosotros tendemos a tomar el derecho, la norma y la situación en abstracto, en la justicia de faltas es muy pertinente tener que adoptar esa perspectiva que mire de cara a qué sucede en la realidad en el ámbito de nuestro partido. Digamos, es mucho más frecuente que tengamos que poner atención a esas cuestiones, como esto que decía de la obra. No es lo mismo quien, no sé, la obra que hizo sin permiso consistía en hacer una pileta o hacer el dormitorio con algún espacio para que viva el hijo que recién se quedó sin trabajo. Digamos, todo eso lo tenemos que aplicar a la hora de resolver. Pero bueno, esas eran mis reflexiones, digamos, son esas cosas importantes que tomé, más allá de que me pareció totalmente enriquecedor el planteo que hizo, cómo nos brindó su forma de ver las cosas desde un operador directo de la justicia de faltas. Y ahora yendo un poquito más a lo práctico, que es un poco lo que nos reclama Vero, si hoy tenemos ¿cuál es el eje donde nos tenemos que parar? El primer eje es el de la ley 8751, del que vinimos hablando, y ese que se aplica en la provincia de Buenos Aires, y que nos da un recorrido que puede ser el inicio por denuncia o el inicio por actuaciones de oficio, y a partir de ahí empieza un recorrido. Hoy tenemos una realidad diferente en algunos aspectos porque tiene que ver con los tiempos de atención de las oficinas, con las modalidades. Pongámonos en escena. El decreto ley 8751 es del año 77. Prevé un procedimiento rápido, oral,
con una audiencia oral en un escenario en que había mucha menos cantidad, en el caso de Mar del Plata en particular, de gente. Imaginen que hace, no sé, en el año 2000 se creó el juzgado 4, con el juzgado 3, después apareció el 5, eran solo 2 juzgados y principalmente trabajaban en materia de tránsito. Entonces era mucho más fácil pensar en esta cuestión de la oralidad, de una única audiencia, que esa audiencia se provea toda la prueba, se traiga todos los cartuchos que tenía el imputado para defenderse en ese momento, que en ese mismo momento el juez de faltas emitiera una opinión sobre si le correspondía o no aplicar una sanción en ese caso concreto. Hoy la realidad es muchísimo más compleja. Hoy tenemos un desarrollo comercial, desarrollo de obras, desarrollo medioambiental y de tránsito inmenso en la ciudad, y tenemos muchos actores que intervienen. Entonces, y tenemos una situación de emergencia que acompaña. En esa situación de emergencia que acompaña, hoy, por ejemplo, cuando nosotros vamos a los juzgados de faltas, los municipales que están en calle Garay, tenemos primero que hacer una cola afuera para ver si nos dejan entrar en un horario muy reducido, que es de 8:30 a 10:30. Una vez que ingresamos al edificio, que vamos ingresando por turnos, y en principio se atienden cuestiones de emergencia, es decir, clausuras y secuestros, o situaciones en las que hay que resolver alguna falta porque nos está trabando algún trámite. Esas son los primeros pasos, la premisa fundamental de atención. Recién después se atiende todo lo que no es urgente, pero lo primero que se atiende es lo que tiene medida preventiva, y lo que tiene alguna cuestión que me traba otro trámite ulterior y que me puede generar un perjuicio. Y a partir de ahí tenemos o alguna especie de audiencia muy reducida en algunos casos, o la presentación de escritos. Hoy se ha volcado el procedimiento de faltas a la presentación de documentación, de escritos, de testimoniales, del mismo modo que se acercan a la justicia. O sea, hoy se trata de esquivar la oralidad por razones sanitarias, ¿sí? Se hacen audiencias, y algunas audiencias se hacen, pero la realidad es que prima la preservación de la salud, tanto para el personal municipal como para el administrado. A partir de ahí se sigue todo el procedimiento. Hay mucha comunicación a través de los correos electrónicos y a través de los teléfonos, pero también tenemos que pensar que las oficinas están bastante abarrotadas de trabajo acumulado y concentrado por todo este periodo de pandemia. Imaginen que de tener, digamos, una plena atención, de un momento para el otro se cerró, y luego la justicia de falta se definió como un servicio esencial, y ahí se volvió a abrir la puerta con algunas restricciones en particular. ¿Un poco esa era la idea, Vero, o había alguna otra consulta? Viste que tenés una modalidad para la presentación de descargos y otra modalidad para la presentación de apelaciones, ¿no? Uno va por mail, el otro presencial. Por ahí en realidad, vos podés presentar, siempre es por escrito, digamos, en los estrados del juzgado de faltas que corresponde. A veces te aceptan. Nosotros, por ejemplo, en materia de defensa del consumidor, recibimos y habilitamos la recepción de mails donde nos presenten escritos, donde nos presenten las apelaciones, donde hagan las defensas, y constituyan un correo electrónico que haga las veces de domicilio electrónico. Pero no está legislado, digamos. Nosotros lo que tratamos fue de dar una solución al administrado o al contribuyente para que pudiera llevar adelante un procedimiento. Pero vuelvo al inicio del planteo. Si nosotros tenemos que buscar una norma, hoy la norma es el decreto ley 8751, que no prevé este procedimiento pretoriano que se trató de dar solución a través de la operatoria de los juzgados de faltas. Porque si no, lo otro era cerrar las puertas, no atender a nadie, y evitar que se pudiera llegar a una solución adecuada de todos los conflictos, no solo de los que tienen que ver con consumidor, y sobre los cuales se explicó bastante Fernando, sino todo lo que tiene que ver con cuestiones de faltas. Imagínense el que acaba de presentar los planos porque lo intimaron a través de la dirección de obras, y está esperando que le resuelvan una causa que le hicieron a su vez por no presentar los planos, y no tiene una medida preventiva. Ahí no tenemos
ni clausura de la obra, ni paralización, ni algo que nos obligue a tener que darle urgencia al tratamiento de esa cuestión. La única urgencia está dada ¿por qué? Por avanzar en la causa para permitir que se le pueda destrabar ese trámite que tiene pendiente, ¿sí? O cuando alguien quiere avanzar en algún trámite de licencia de conducir y tiene varias actas que tiene que resolver. Ahí también es como que de algún modo habilitamos instancia de atención más allá de lo que nos digan los parámetros de la emergencia. ¿Sí, Vero? Perfecto. Ahí, alguien, a ver, no sé qué estuvieron preguntando mientras estaba... No, en realidad era ¿Puedo agregar el dos? procedimiento del descargo, básicamente. No sé si Germán quiere agregarnos algo más que había empezado a contestar. No, dos cosas quiero agregar nomás y algo del descargo. Pero primero algo que dijo Fernando, que no lo quiero pasar por alto, cuando se refirió a Cromañón y a las medidas de seguridad antisinestral, por la relación que tiene con el principio de legalidad. Ese decreto era un decreto de necesidad de urgencia, el 1205, más resoluciones administrativas. Como herramienta de protección sirve, pero sancionatoria de ningún valor. Fue un decreto de necesidad de urgencia que las 3 salas de la Cámara de Apelación declararon inconstitucional, con lo cual no se le puede aplicar ninguna pena. Con lo cual, fíjense la importancia que juega el principio de legalidad en esta materia, ¿no? No, por más buenas intenciones que tenga el gobernador y por más urgencia y necesidad que hubiera de dictar una reglamentación para prevenir tragedias como esa, solo por ley de la legislatura, no hay otra vuelta. Eso no lo quiero dejar pasar por alto. Y algo muy parecido también pasó que también lo mencionó Fernando al pasar, con seguridad vial, cuando la ley de tránsito 11430 fue derogada por un decreto de necesidad de urgencia, que declaró la emergencia vial, derogó la ley de tránsito e implantó un nuevo sistema sancionatorio. La verdad que no sé si lo hacen en el convencimiento que se trata de derecho administrativo y ejercicio de policía administrativa, que lo pueden hacer por decreto, o pasan por alto la letra de la Constitución. Pero bueno, para tener en cuenta el principio de legalidad. Y respecto del descargo, que algo dijo Fernando y con una mirada opuesta a la de Cecilia, me va a parar. ¿Cómo es el descargo? En la 8751 es en audiencia oral. Lo citan audiencia oral, y la defensa se hace ante el juez de faltas de manera personal o por apoderado, y no hay otra alternativa. Y como dijo Fernando, es necesario ese acto. El derecho de defensa implica obligatoriedad de llevar a cabo ese acto. ¿Por qué? Supongo que porque detrás está la pena de arresto bajo amenaza, entonces no basta con darle la oportunidad del descargo, sino que hay que escucharlo a la persona. Lo mismo pasa, lo van a ver en la última clase con Felicitas, en el marco del 8031. No es que se le da una posibilidad de hacer un descargo, de concurrir a presentar una defensa, no. El acto debe llevarse a cabo sin perjuicio que la persona se niegue a declarar en ejercicio de su derecho de defensa y a guardar silencio, pero el acto debe llevarse a cabo. Distinto a lo que pasa en consumidor y en toda la materia sancionatoria ante la administración pública centralizada, descentralizada o entidades autárquicas. Ahora, a la pregunta de Verónica, bueno, de tránsito pueden preguntarle, que tiene un régimen específico, pueden preguntarle a Horacio la semana que viene si se puede dictar, si se puede fallar o aplicar una sanción sin que la persona formule el descargo. Esa fue toda una discusión muy, muy profunda que hubo al respecto. En la práctica, el descargo se lleva a cabo. El tránsito garantizan que se efectivice ese acto, pero bueno, creo que en su letra y en su espíritu originariamente estaba la idea no de sancionar en rebeldía, pero si al descargo la persona no se presentaba o no ejercía su defensa, no había por qué demorar la aplicación de la sanción, ¿no? O la aplicación de la resolución. Ahora, en términos de pandemia, como muy bien explicó Cecilia, solo agrego una cosa. Eso en tanto y en cuanto el administrado lo consienta, porque la verdad que el administrado tiene derecho a un juicio de faltas, y a un juicio de faltas que es público, en audiencia pública. Si quieren cerrar la oficina, si no quieren atender al público, es un problema de la administración. Pero no me apliques una sanción. En la práctica pasa que hay medidas cautelares que obligan a ir a la necesidad de ir a la administración para regularizar determinado estado de cosas. Pero si un administrado dice, yo quiero una audiencia oral, y no hay forma de suplirla, en el marco del 8751, no en el marco de la ley de tránsito,
Me parece que es un derecho, un juicio público y oral. Después, si le admiten un descargo por escrito, por mail, es otra cosa, pero si alguno se planta y requiere una audiencia y no la toman, correrán con los plazos de la prescripción. Estarán paralizados los plazos administrativos, pero la acción prescribe el año en materia de faltas municipales. Eso es lo que creo. En la práctica el sistema funciona porque el administrado tolera o presenta un descargo por escrito o lo manda por mail o demás, ¿no? Pero esa es la visión que tengo del punto. No, yo comparto, quiero decir, no es que estamos en veredas opuestas. Yo, digamos, di la foto real de lo que sucede hoy con la emergencia. Digamos, arranqué diciendo, la base es el decreto ley 8651, que prevé que sea una audiencia oral, tal como lo acabas de explicar, y es así. Y la realidad es que hoy, por una cuestión de darle mayor cantidad o darle mayor amplitud a los trámites que se puedan abordar en ese tiempo, se permite que lo presenten escrito, y la realidad es que la mayoría de los contribuyentes o administrados optan por ese camino. Pero es cierto que si ellos piden una audiencia oral, la misma se lleva adelante. De hecho, los jueces de faltas están, y la estructura de los juzgados está para darles un espacio. ¿Sí? Eso sucede, pero no nos ha sucedido igual que se plantara alguien y diga quiero la audiencia oral. Eso también es cierto. Generalmente se avienen a hacer la presentación por escrito. Si puedo hacer una opinión, eso también sucede por la falta también de defensa que los administrados tienen. El que ha tenido la oportunidad de concurrir alguna vez a un juzgado de falta, ve como una persona concurre sin abogado y el propio empleado del juzgado de faltas le dice, no, pero fíjate que si vas a pasar a hablar con el juez, ya no es pago voluntario, vas a tener que pagar el doble, y entonces cualquier persona, vecino, frente a esa situación, agacha la cabeza y paga. De allí la necesidad de que haya una defensa oficial en estos juzgados, pero bueno, eso es otra discusión que me es propia y que me calienta la sangre como cualquier abogado que ve injusticias. pero bueno, era eso nada más. Lo que sí quería consultar, perdón, era el fallo de la Corte contra Perú, que no llegué a copiar. Aguirre Roca. Aguirre Roca contra Perú. Después, en tal caso, gracias, le pedimos a Fernando que nos lo acerque y lo pasamos por el Telegram. Dos cosas respecto de eso que acabas de decir, Simón. ¿Me dejás que diga algo con esto que dijo Simón? Porque a ustedes sí, yo quería también hacerle dos aclaraciones al respecto, pero si querés, te cedo, Vero. No, todo tuyo. Una cosita que a mí no me comprende la general de la ley, y estoy desde el otro lado, desde el lado del abogado. Entiendo lo que decís, Simón, que puede ocurrir. La realidad es que en general, y sin prejuzgar, las faltas y contravenciones son hechos claros de algunas irregularidades, no quiero utilizar mal los términos, irregularidades que son efectivamente cometidas. Y en realidad el descargo, en general, tiene que ver con intentar bajar un poco esa contravención. Muy pocas veces tiene que ver con lograr una defensa que anule, ¿sí? Y estando desde el otro lado, cuando estaba en Hacienda, es cierto que desde el correccional muchas veces se logra bajar en gran proporción las multas fijadas por el juzgado de faltas. Lo que sí sugieren, y porque he estado presente muchas veces, es que tengan claro la persona que va, el usuario, digamos, que si no tiene una defensa sustentable, probablemente pierde la posibilidad del pago voluntario. No sé si la idea es evitar o que no vayan a hacer el descargo. Por ahí pasa lo mismo que cuando uno va en CES y le dice, mire, el trámite es gratuito, ¿para qué quiere un abogado? Y es real, el trámite es gratuito, y si uno se sienta y lo hace, tranquilamente, mal que nos pese, lo podría realizar sin nosotros. Me parece que un poco no es desalentar la defensa,
sino informarle algo que no sabe, que por ahí va y le dice, pues no, yo pasé en rojo pero no me di cuenta, y eso no va a bajar la multa. No es para defender a los empleados de mesa de atrás, ni mucho menos, que todos tenemos nuestras diferencias, pero por ahí tiene que ver más con eso, no sé si... Sí, bueno, a ver, ya se incorporaron varios elementos a tener en cuenta. Primero, coincido con Simón en que sería bueno contar con algún recurso de defensa oficial para asistir a los administrados, pero también si contamos con ese espacio, tal vez vayamos en contra del ejercicio profesional de la mayoría que está acá que quiera en algún momento dedicarse a asistirlos, porque imagínense que no estamos hablando de procedimientos económicamente extremadamente jugosos, con lo cual, habiendo una defensa oficial, se cerraría un nicho de gestión claramente. Pero sí yo coincido que en algunos casos es necesario contar con que el administrado le expliquen y que en ausencia de eso, ese trabajo pesa sobre el juzgado que le toca atenderlo. Ese es el primer punto. Segundo punto, el pago voluntario es un reconocimiento de la infracción, es un beneficio que otorga la norma y que no en todos los tipos de falta es el mismo ni con todas las normativas. En tránsito es un sistema donde es el 50% del monto de la multa y está previsto así. En materia de todas las otras faltas por la 8751, nosotros tenemos un parámetro que está por el mínimo y el máximo de la multa, que se da, ¿se acuerdan que yo les dije que el 8751 en el ámbito de Mar del Plata tenía como soporte dos normas, una que se refería al trabajo de los inspectores y otra que marcaba, lo que sería el Código Contravencional, los mínimos y máximos de los valores de las multas que le correspondían a cada tipo de infracción cuando no hubiera una norma específica, que es la ordenanza 4544. Bueno, de la mano de esto, el pago voluntario que está previsto en el decreto ley 8651 para todas las faltas que no sean de tránsito, menciona que tenés un pago voluntario inicial antes de que se inicie todo el trámite del procedimiento, y por eso es que te lo avisan en la mesa de entrada, que se corresponde con el mínimo de esa escala, y un pago voluntario ya al momento en que ya se avanzó todo el procedimiento, que se corresponde con el máximo de la escala. Con lo cual, el pago voluntario va de la mano del esfuerzo que vos le generás a la administración para resolver la cuestión. Y ahí va lo que acaba de decir Vero. Si es una cuestión que es clara y que vos no tenés herramientas reales de defensa, o que te abran una viabilidad para disminuir el monto de sanción, o para buscar una causal de excusas, donde te coloque en un estado de defensa real, por ejemplo, sí estacioné mal en el reservado del hospital, pero en realidad es porque estaba llevando a alguien en una emergencia que es de mi familia o no podía trasladarse, y entonces justo me agarró el inspector cuando yo había bajado a acompañar a la guardia. Esas situaciones sí se pueden comentar en audiencia y sí dan lugar a que se abra un procedimiento, por ahí se pedirá algún informe, te pedirán algún tipo de documentación que acompañe esa defensa, pero si no hay defensa, vos solo vas a tener que salir a espadear con un escarbadiente, y ahí ves si realmente querés enfrentarte al monto mínimo de la multa, o al monto que disponga el juez según tus antecedentes, porque se empiezan a merituar un montón de cuestiones. Si fuera de tránsito, si fuera de comercio, ya es otra la realidad. Generalmente en comercio todos optan por realizar el descargo, es muy poca la gente que opta por hacer el pago voluntario. Por esto que les acabo de decir, igual que en obras los parámetros para fijar las sanciones tienen que ver cuando hay violación de indicadores o superan indicadores urbanísticos, tiene que ver con la cantidad de metros en contravención y el indicador que se violó, y la zona donde está enclavada la obra. Entonces hay una ecuación más o menos matemática que se hace, y generalmente en el descargo lo que hace el imputado es reconocer que el labrado de la infracción es correcta y que son los metros que tienen contravención. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones también el pago de esa multa le permite validar los metros que fueron construidos en contravención. No siempre, en algunos casos. Pero entonces, ese reconocimiento voluntario que se hace en el descargo haría las veces de esta invitación a hacer el pago voluntario. Y te ahorrás un camino, te ahorrás algún dispendio jurisdiccional administrativo. ¿Sí? ¿Hasta ahí? Bien, perfecto. Teníamos una pregunta para Germán expresamente, que era de Sí, opinión. lo vi de Adrián, que pregunta, lo que observa tiene toda la razón del mundo. El decreto ley dice 72 horas el plazo para impugnar
la resolución sancionatoria. Si yo fuera el administrado o el abogado del administrado, interpondría el recurso dentro de las 72 horas. No, nunca tomaría 3 días hábiles. ¿Por qué digo que son 3 días hábiles? Desde una visión de la justicia para permitir el acceso a la jurisdicción y garantizar el control judicial suficiente de la misma, pero en una interpretación favorable, porque los plazos en horas no existen prácticamente en la actualidad. Incluso en el Código de Procedimiento Penal apenas está en materia de excarcelaciones. Después no. Es cierto que el Código habla de días corridos, el Código Procesal Penal, que es de materia supletoria, pero por una interpretación más favorable para garantizar el acceso a la justicia y el control judicial de la sanción, nada más que por eso, pero de una opinión de doctrina, no porque diga la letra de la ley. La ley es de 72 horas y si soy el administrado o el abogado, lo deduzco dentro de ese plazo y en todo caso, si no me alcanzó el tiempo para indicar todos los agravios, formulo una reserva de ampliar una vez que me informen la erradicación en la instancia correccional, ¿no? O de paz letrada, que me den la oportunidad de indicar nuevos agravios o ampliar los ya introducidos, ¿no? La verdad que no es una carrera, no es una carrera contra reloj por día, sino lo que importa es si la sanción está bien o mal aplicada, si justa o injusta, legal o ilegal, y para eso la verdad que haya 3, 5, 15 días no debería cambiar. Puedo decir, en la visión de la justicia correccional de Mar del Plata, en los cinco juzgados y en forma coincidente con la Cámara, siempre la interpretación más favorable es la de 3 días hábiles. Pero no, si fuera el sancionado, me tomaría las 72 horas a pie de puntillas, no dudo por cualquier cosa que me varíe en algún criterio. Pero por eso, Adrián, nada más que por eso. Sí, igual los juzgados toman los 3 días, los juzgados de faltas toman los 3 días o los 5 días en el ámbito de lo que es tránsito, y la realidad es que si fuera otra la tesitura y un día cambiara el criterio o el presente administrativo de cuál es la conducta que asume la administración en ese sentido, lo primero que habría que hacer es pedir informes sobre si está abierto de corrido las 72 horas y dónde podrían dejar el descargo si así fuera, si hay un buzón o hay algún espacio donde poder depositar. Suponete que te agarre Semana Santa, por ejemplo, que hay varios días cerrados o algún feriado puente. La realidad es que a eso reporta que los usos tomen los 3 días, más allá de lo que diga la norma. Y el plazo de gracia, porque también se toma en cuenta el plazo de gracia, que eso también fue una consulta que tuvimos en el interín de los 2 encuentros. Después alguien preguntó si es que si el imputado podía o no ser asistido. Sí, por supuesto que puede ser asistido por un letrado, siempre. Si la persona viene con letrado, ahora, como corre lo mismo que corre en cualquier intervención donde vamos acompañados de un letrado. El letrado puede ir con patrocinio, en cuyo caso vamos a tener que acompañarlo, o el letrado puede ir con poder, en cuyo caso va a tener que presentar el poder. Y lo que se está pidiendo en este último tiempo es que el abogado acredite el bono y el anticipo correspondiente para el ejercicio profesional. Nosotros en particular, en materia, cuando se presenta apelación, ni hablar, porque eso lo exige la justicia. Pero en el ámbito municipal, en algunos momentos, dejábamos el acompañamiento sin exigir esas cuestiones, porque sabemos que va a cargo del imputado. Pero la realidad es que en materia de defensa del consumidor, en particular, nos exigieron que empezáramos a pedir ante la primera intervención de los profesionales. Así que eso, bueno, se fue trasladando por un dictamen de Legal y Técnica. Bien, bueno, creo que están todas las preguntas contestadas, salvo que me haya quedado alguna. Ceci, creo que no, ¿verdad? No, me parece que no. No sé si alguno tiene alguna otra cuestión para... Bueno, les dejamos la planillita de despedirnos, la planillita de asistencia, por favor. No hay reclamos posteriores al cierre del Zoom, ¿sí? Es el único... Igual vi que es un problema, Vero, eso, ¿eh? Es un problema porque todos te ponían... Yo creo que nos van a desalentar a que demos certificados, así que pongan su mejor esfuerzo en completar la planillita. Y si no, durante toda la exposición yo les he ido contestando a los que no les llegaba el mail y demás, pero después, realmente, por más de que me manden la captura con la fotito de que estuvieron,
Es la única exigencia que tenemos, ¿sí? Que esté su planilla completa. Así que tienen un ratito mientras cerramos la clase para completarla. Muchas gracias, Ceci, muchas gracias, Germán. Nos vemos Gracias a ustedes. en la próxima clase, el martes 18:30, con el doctor Fernández, que vamos a seguir con el tema de faltas de tránsito, ¿verdad? Exactamente. Gracias, Vero, gracias a todos. Gracias, Germán. Gracias, hasta luego. Gracias. Buenas tardes Nos a vemos. todos. Bueno, muchas gracias. Ahí les dejo para que sigan completando un ratito más la planillita.